Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estés allí acompañándome para abrir juntos nuevamente la palabra de nuestro Dios Creador. Gracias porque estás allí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Gracias porque saber que estás al lado nuestro y al lado de nuestros seres queridos nos hace vivir muy confiados, muy seguros. Y ahora, Señor, venimos ante tu presencia porque necesitamos escuchar tu voz. Por favor, Padre, háblanos, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender tu mensaje. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para no solo escuchar tu palabra, sino que nos potencies para vivir de acuerdo a tu voluntad y que nos des el valor para compartir este precioso mensaje de vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El día martes 10 de octubre lleva por título Según las costumbres de Moisés. Empezamos un nuevo trimestre. El folleto lleva por título Salvación solo por la fe y estamos estudiando el libro de Romanos. Te invito a que juntos leamos Hechos 15:1 mientras pensamos qué tema está causando división y por qué algunos creían que esto no era exclusivamente para la nación judía. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahora te invito a que leamos Génesis 17:10. Capítulo 17, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Si bien los apóstoles se unieron a los pastores y a los miembros laicos de Antioquía en un esfuerzo sincero por ganar muchas almas para Cristo, ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir un tema que pronto llevó a una controversia generalizada en la iglesia y causó consternación en los creyentes gentiles. Con gran confianza, estos maestros afirmaban que para ser salvos había que estar circuncidado, guardar toda la ley ceremonial. Al fin y al cabo, los judíos siempre se habían enorgullecido de sus cultos establecidos divinamente y muchos de ellos se habían convertido a la fe de Cristo, pero todavía sentían que, puesto que Dios anteriormente había delineado con claridad el modo de adoración hebrea, era improbable que autorizara un cambio en cualquiera de sus especificaciones. Estos insistían en que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana. Tardaron en discernir que todas las ofrendas sacrificiales habían prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la que el tipo se encontró con el antitipo, y que los ritos y las ceremonias de la dispensación mosaica ya no eran obligatorios después de la muerte de Jesús. Te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 15, versículo del 2 al 12, mientras pensamos de qué modo se resolvió esta disputa. Hechos 15, del versículo 2 al 12. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes seremos, por la gracia del Señor Jesús, salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la comunidad calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aunque Pablo esperaba que Dios los guiara directamente, estaba siempre listo para reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo y cuando se levantaban asuntos de importancia se complacía en presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. Es interesante que Pablo, que a menudo hablaba de su vocación profética y de cómo Jesús lo había llamado y le había dado su misión, estuviese tan dispuesto a trabajar con el cuerpo mayor de la iglesia, es decir, más allá de su llamado, se daba cuenta de que era parte de la iglesia en un conjunto y que necesitaba trabajar lo más posible con ella. ¿Cuál es tu actitud hacia el liderazgo de la iglesia? ¿Cuán cooperador eres? ¿Por qué es tan importante la cooperación? ¿Podríamos funcionar si todos hicieran solo lo que quisieran independientemente del cuerpo mayor? Ahora pasamos al devocional, que hoy lleva por título Estar vestidos con la justicia. Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, Sión, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. La justicia de Cristo aparece muchas veces simbolizada en la Biblia como un manto o vestido. El versículo de hoy dice: vístete tu ropa hermosa, Jerusalén. El propósito de los vestidos es cubrir la desnudez del cuerpo. Después del pecado, Adán y Eva perdieron los vestidos de luz y trataron de esconder su desnudez con miserables hojas de higuera. El Señor tuvo que sacrificar un cordero y preparar con su piel vestidos para los angustiados padres de la raza humana, para así mostrar que la solución al problema del pecado no está en las manos del hombre, sino en las manos del Cordero. Siguiendo esta línea de pensamiento, es posible que alguien piense que de algún modo los vestidos de la justicia divina sirven para encubrir los pecados y en consecuencia trate de vivir una vida de permisividad, descansando
en la promesa de justicia que dice que cubre multitud de pecados. Pero el texto de hoy es enfático al declarar: despierta, despierta, vístete de poder, Sión. La obra redentora de Cristo no incluye simplemente el perdón de los pecados. También significa el poder para una presente vida de victoria. Los vestidos de la justicia divina no son solamente hermosos, sino también poderosos. Ser perdonados para continuar fracasados y esclavos del pecado no tendría mucho sentido. El objetivo final de la salvación es hacer que la criatura refleje en su vida el carácter del Creador. La ropa hermosa de la justificación es necesaria para que el hombre sea liberado de sus miedos, temores y complejos de culpa. Necesita también ser vestido de la vestidura poderosa de la santificación, para ser liberado del poder del pecado que ejerce cada día en su vida. La vestidura es la misma y el donante es Cristo. No recibimos primero una vestidura y después otra. La vestidura es hermosa y poderosa al mismo tiempo. El ser humano necesita ser justificado y santificado cada día y permanentemente. Antes de salir hoy para las actividades del día, necesitamos tener la seguridad de que seremos vestidos con la justicia hermosa del perdón. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos darnos cuenta que necesitamos esa vestidura que nos da la seguridad de que estamos tomados de la mano de Jesús y caminando hacia la vida eterna. Y también recordar que esa vestidura es poderosa, que nos garantiza la presencia del Espíritu Santo que santifica nuestra voluntad y que nos lleva a la victoria sobre el pecado día a día, siempre. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.